Muy buenos días de nuevo, mis hermanas y hermanos, amigos queridos. Es un gusto saludarles en esta mañana y disponernos a un breve y corto resumen de Génesis capítulo 50. Este es el último capítulo del libro de Génesis, que significa principio. Aquí vemos cómo el Señor está involucrado en nuestra historia. Aquí vemos la historia de nuestra creación en todo este libro, la pudimos ver. Felicitaciones a todos los que hemos llegado hasta aquí, hemos disfrutado de todo este libro, 50 capítulos, y hemos aprendido grandes cosas. Primero, Dios es nuestro creador, sin lugar a dudas, y el creador del universo. Segundo, Dios le interesa que tú y yo sepamos de dónde venimos. Aquí está el origen de la raza humana y el origen está en el amoroso plan de Dios. Sabemos que Él tiene cuidado de nosotros y entonces fundó un pueblo para que ese pueblo nos hable de su amor y de su deseo de llevarnos al cielo. Dios no escogió a Abraham por sus buenas obras. Era un hombre común y corriente. Sencillamente lo escogió porque él necesita quien lo represente en la tierra y Abraham estuvo dispuesto a obedecerle. Así que lo escogió a él y le prometió grandes bendiciones para su genealogía, su descendencia, y lo ha cumplido. A través de estos 6,000 años podemos ver el cumplimiento fiel de Dios. Dijo que haría de él una nación grande y efectivamente la hizo. Dijo que su pueblo estaría en Egipto y allí serían esclavizados y luego saldrían a la tierra que les había prometido, y hoy podemos comprobar todo lo que Dios dice se cumple con exactitud. Esto nos debe decir que todo lo que te ha prometido a ti y a mí también lo cumplirá. Dios tiene un macro plan para el mundo. Nadie está aquí por casualidad. Todos hacemos parte de un plan maravilloso de Dios para un día llevarnos de nuevo, de regreso a la patria celestial. Aquí vemos el origen del pueblo de Israel y vemos cómo cada uno de ellos decían: por favor, llévenme para Canaán. No pude morir allí, pero así sean mis huesos, me los llevan para allá, porque allá debo esperar al Salvador. Todos tuvieron ese propósito de terminar su vida donde Dios les había dicho que terminaran. No hay nada mejor para tu vida que lo que Dios tiene preparado para ti. Tú y yo podemos hacer planes independientes, pero lo mejor es permitir que el plan de Dios se ejecute en tu vida. Y el plan de Dios es, en primer lugar, que tú pertenezcas al pueblo que Él fundó en esta tierra. En aquella época se llamó Israel. Hoy se llama el Israel espiritual, que somos el pueblo adventista en esta tierra. Un pueblo que nos hace falta mucho para llegar a donde Dios nos quiere llevar. Pero no importa que nos haga falta mucho, mientras estemos bajo la tutela, la dirección y la protección de Dios, el Señor, de ratico en ratico, que le dediquemos de hora en hora, nos irá llevando a que lleguemos al estado donde Él nos quiere llevar. Él ha prometido salvarnos cuando creemos en Él, y efectivamente nos salvará. Pero es importante que tú y yo entendamos, mis hermanas y hermanos, amigos queridos, que Él no te va a llevar como tú estás. Como tú llegas al reino de los cielos, no te puedes llevar así. Traemos costumbres del mundo, traemos odios, venganzas,
traemos faltas, costumbres pecaminosas, un carácter indómito, acostumbrados a hacer lo que queremos. Entonces el Señor comienza a pulir tu vida, coge un cincel y comienza a quitarte aquellas cosas que son pecado, que son veneno, que no convienen ni a ti, ni a tu familia, ni a tu descendencia, ni al mundo, ni para el testimonio de Él. Entonces comienza un proceso de santificación, un proceso en donde se pule tu vida, en donde se brilla tu resplandor, para que un día podamos reflejar de una manera nítida y clara el gran amor de Dios a la humanidad. Porque al fin y al cabo tú y yo somos representantes de Él. Somos los que vamos a dar la imagen de Cristo. Él no tiene otro ser que el tuyo y el mío para presentarse ante el mundo. Si el mundo quiere saber quién es Dios, tiene que buscarlo en el cristianismo. Tiene que buscarlo en el pueblo de Dios. Tiene que buscarte a ti. Y tiene que decir, bueno, tú eres cristiana, sí lo soy. Ah, bueno, entonces enséñame de Cristo. A ver, ¿cómo vives? ¿Cómo son tus palabras? ¿Cómo te vistes? ¿Cómo hablas? ¿Cuáles son tus costumbres? ¿Cuál es tu estilo de vida? Porque tú estás representando, eres una embajadora, eres un embajador de Cristo Jesús en esta tierra, de Dios. Entonces el Señor nos comienza a preparar, a pulir. Sin lugar a dudas nos va a llevar al cielo. Pero eso no significa que el Señor te va a llevar tal cual como te encontró. Tiene que pulirnos. Y ese pulimiento duele. Crecer duele. Desarrollarse duele. Mejorar duele. Y es lo que a veces el cristiano no entiende. A veces pensamos que por ser hijos de Dios tenemos corona y nada nos puede pasar. Pero aquí vemos el origen del cristianismo, aquí vemos el origen del pueblo de Dios a través de Israel y nos damos cuenta que todos pasaron por dificultades grandes, que Abraham pasó por graves dificultades en su larga peregrinación de 175 años en este mundo. Después de que Dios los llamó a los 75 años, fueron 100 años que él peregrinó en esta tierra. Y le acontecieron muchas cosas, entre ellas la prueba más grande, entregarle su hijo amado a Dios de nuevo, sacrificárselo, y lo sacrificó. En su corazón lo sacrificó y Dios le proveyó de cordero, pero ya lo había matado en su corazón. Él había sido probado y había sido hallado como el oro, fino, auténtico, real. Yo no sé cuántas veces Dios te ha probado y yo no sé cómo hemos salido de la prueba, pero tú y yo sabemos cómo hemos salido. Cada vez que fracasamos en una prueba que el enemigo nos coloca, podemos decir, caramba, cuánto me falta. Todavía me dejo engañar. Todavía no he aprendido. Tengo que seguir aprendiendo. Y cuando salimos victoriosos de la prueba, podemos decir, a Dios sea la honra y la gloria. Porque estoy aprendiendo, voy por buen camino. Seguramente la próxima prueba será un poco más fuerte. Y yo ya estaré preparado para ella. Ya vimos cómo Jacob, Isaac fue probado también. Cómo Jacob fue vituperado. Cómo José fue sufrido y maltratado. Pero ya vemos el final de cada uno de ellos. Al final fueron reivindicados totalmente. Este capítulo termina con el final de dos grandes hombres. Jacob, patriarca nuestro, y José, el gran
libertador y salvador de la humanidad de aquella época, que por eso vino a simbolizar, a ser un tipo de Cristo. Así que pasaron por 1001 dificultad y finalmente fue glorioso su final. Asimismo es tu vida, asimismo es la mía. Triunfaremos. Finalmente, nuestros hijos nos van a enterrar. Y cuando eso ocurra, la primera victoria que tienen que mencionar es que tú y yo logramos, por la gracia de Dios, con la dirección del Espíritu Santo, domar este carácter tan fuerte, tan iracundo. Y terminaremos santificados por el Señor con un carácter suave, amoroso, apacible. Aquí vemos que José le habló a los hermanos de una manera amorosa, tierna, cariñosa. Ellos creyeron que al morir el papá ahora se iba a desquitar, y José lloró de ver cómo pensaban sus hermanos de él. Digo, caramba, ¿cómo es que no me conocen todavía? ¿Cómo es que no saben mis intenciones? Y de inmediato sentó un precedente teológico. Los llamó y les dijo, ¿estoy yo acaso en lugar de Dios? Este es un principio teológico, mis hermanos. El principio es que tú y yo no podemos hacer justicia por nuestra propia mano, que no podemos humillar a nadie como si fuéramos dioses. No somos dioses en la tierra, somos los representantes de Dios, somos sus ovejitas, y las ovejas se las come el lobo. Las ovejas van al matadero con humildad y sencillez de corazón. Las ovejas hacen lo que el pastor les dice. Las ovejas perdonan porque Dios dijo que tenemos que perdonar. Las ovejas comparten su comida con otras porque así lo expresó el maestro, el guía, nuestro pastor de pastores. Así que seguimos el camino de Dios porque ese es su plan. José lo siguió al pie de la letra. Quizás fue el que menos se equivocó y el que más sufrió. Esto significa entonces que aunque nos portemos bien, podemos sufrir más. Pero eso no significa desánimo para un cristiano. Significa que Dios nos está tratando y preparando para grandes cosas en esta tierra. Cumpliremos nuestro propósito. Nuestros hijos verán que finalmente vencimos nuestras tendencias con el bien, vencimos el mal. Luego esos hijos verán ese ejemplo de triunfo y ellos harán exactamente lo mismo, pero también pasarán por dificultades. También quizás se irán de la iglesia, también cometerán graves pecados, les llegarán graves consecuencias, pero al final harán lo mismo que tú, regresar al Señor, estar con Él y morir a su lado. Es la historia reflejada en este pueblo de Israel, en sus patriarcas, en las 12 tribus, que te va a ocurrir a ti y que me va a ocurrir a mí. Aquí está el origen y aquí está reflejada nuestra vida. Mis hermanos queridos y amigos, somos criaturas de Dios, especial tesoro del Señor. Y Dios espera que en este proceso tengamos la paciencia necesaria para que Dios siga tratando con nosotros. No podemos desesperarnos, no podemos renegar. Si hay un día de esos terrible que no quisiéramos ni recordarlo, hay días donde son fracasos totales. Asumámoslo con amor y respeto al Señor y digámosle, Señor, por algo tú estás permitiendo todo esto. Tú no lo estás mandando, pero tú lo estás permitiendo. Por algo será. Pero al final tendremos la esperanza de que el Señor sacará de nosotros una piedra tan preciosa que seremos deseados en la patria celestial.
Brillaremos tanto la luz de Dios que seremos una luz aparentemente propia, pero es la de Jesús la que reflejamos. Tenemos un futuro glorioso. Tenemos un final dichoso. José tuvo un final dichoso a pesar de las vicisitudes de la vida. Triunfó. Vio a su padre triunfar. Él también triunfó. Su padre a los 147 años pudo entregar su vida en triunfo al Señor, pidiendo que llevaran sus huesos a Canaán, es decir, manteniendo la esperanza de una ciudad cuyo arquitecto no es el ser humano, sino Dios. Y José hizo exactamente lo mismo. A los 110 años murió y dijo: lléveme mi cuerpo para Canaán, allá me sepultan con mi padre. Nosotros, si morimos, tendremos la esperanza de ser resucitados para ir a la Canaán celestial. Es el mismo camino. El camino de ellos es el camino nuestro. Es lo mismo, en épocas distintas, en historias distintas, pero al fin y al cabo lo mismo. Hermanos queridos, Dios quiere intervenir en tu vida y está interviniendo y ya ha intervenido y lo seguirá haciendo. Nunca nos dejará solos. Lo importante es que tú y yo seamos perseverantes. Me encanta Mateo 24:13. El que perseverare hasta el fin, este será salvo. No dice el que logre fundar 5 iglesias será salvo. No dice el que logre llegar a pastor y presidente será salvo. No, dice el que persevere hasta el final será salvo. Mis hermanos, mantengamos la perseverancia, mantengámonos aferrados de Cristo y la victoria ya está asegurada. No es que vamos a ver si nos salva el Señor. No, ya somos salvos. La salvación está lista, la tuya y la mía. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Qué hay que esperar? Que pase este proceso de transformación. Hay algunas personas que necesitan menos y otros necesitan más. Hay gente que necesita hasta los 90 o 100 años hoy en día para ser transformado. Y hay personas que a los 50 ya están transformados. Y algunos a los 30 o a los 20. Así que por eso no todos vivimos los mismos años. Porque hay unos que necesitan más tiempo. Necesitan más brilla, más lija, más cincel que otros. Todo depende de nuestro carácter. Pero al final todos estaremos reflejando el carácter de Cristo y estaremos listos para ascender y encontrarnos cara a cara con nuestro Salvador. Él dijo que no tuviésemos temor. Así como José le dijo a los hermanos: no tengan temor de mí, no estoy yo en lugar de Dios. Dios te dice a ti y a mí hoy: no tengas temor de la vida. No tengas temor del mundo. No tengas temor de las pandemias que Bill Gates está preanunciando. No tengamos temor del hambre que vendrá en el mundo, del colapso económico mundial. No tengamos temor del nuevo orden que se establecerá en el mundo. No, que pase lo que pase. Estamos seguros porque estamos en la roca, que es Cristo Jesús. Mantengámonos tranquilos, fieles al Señor, y el Señor lo que ha prometido, así como lo vimos cumplir en la historia del pueblo de Israel, también te cumplirá a ti y a mí. Mantengámonos constantes y fieles al Señor. Es mentira lo que dice la gente, que el que lee la Biblia se embrutece. Aquí vemos a José, el más inteligente del mundo, leyendo la palabra de Dios y cumpliéndola. Así que hay una muestra clara de que el que lee la palabra de Dios más sabio se vuelve. Se agudiza su mentalidad, se agudiza su pensamiento, mucho más sabio de lo que es, porque tiene contacto con el cielo, con el Redentor universal. Dios te bendiga, Dios te guarde.
Dios refleje su carácter en el tuyo y en el mío, en tu vida y en la mía, y haga de nosotros piedras preciosas. No importa lo que tenga que pulir y lo que tenga que tocar de nuestra vida, Él lo hará y lo hará de la mejor manera. Sometámonos a la transformación de Dios con amor y paciencia. Finalmente, Él sacará una verdadera obra de arte. Gracias por escuchar la palabra de Dios. Un abrazo.